doctrina y terminología cristiana como para ser engañoso. Menciono en el primer sermón que el movimiento carismático ha sido un refugio, ha refugiado a muchísimos falsos maestros. Bueno, creo que Pedro, el apóstol Pablo, dijo que están metidos en eso por dinero. Y sé que eso se oye fuerte, pero se oyó fuerte cuando Pedro lo escribió. Están metidos ahí por dinero, están buscando poder, influencia y notoriedad que los lleva a algún tipo de medida de satisfacción personal. Y ahora, quiero aclarar que hay algunos pastores en iglesias pentecostales que son buenos hombres, que son honestos en su corazón, quieren honrar al Señor y no han aceptado todos los excesos del movimiento carismático. Estamos hablando de más del tipo de cosas de medios masivos de comunicación. Hay algunos pastores fieles, a lo largo de los años los hemos visto escuchando nuestro ministerio y saliendo del movimiento carismático. Conocí un hombre aquí esta semana, ayer, que era pentecostal y salió de ese movimiento, un buen hombre fiel. Y entonces nos encantaría pensar que si podemos conectarlos a esos hombres con la verdad de la palabra de Dios, verán la luz y van a levantarse y salir de eso. Y eso es exactamente lo que pasó. Entonces, las estadísticas nos dicen que 90% de los que proclaman ser carismáticos abrazan un evangelio falso, o es el evangelio de la prosperidad, o es que niegan la Trinidad porque son pentecostales de solo Jesús. Y creo que entendemos que debemos rechazar a esos falsos. Pero la pregunta tiene que ver con los hermanos que amamos, que son continuistas, que creen que debemos orar y buscar todos los dones. Bueno, esa es una pregunta muy importante y yo creo que la razón por la que somos cesacionistas es puramente porque así es como interpretamos la Biblia. Creemos que hay un fin en la revelación divina y como leemos en Judas, es la fe una vez dada a los santos, fue un asunto empacado. De hecho, hay una buena analogía en eso. Hace unas semanas atrás estaba hablando de la creación y presenté el punto de que Dios creó todo en 6 días y nunca ha creado nada desde ese entonces, nada. De todo el agua en el universo, en la actualidad es exactamente la misma cantidad de agua que estuvo en el universo desde el primer capítulo de Génesis. Todo lo que existe, existió desde ahí. Entonces, Dios cerró su creación y creo que en el mismo sentido, cuando Dios reveló su palabra, hizo lo mismo. Él depositó la palabra en la gente creyente, la palabra apostólica profética de Génesis a Apocalipsis, como la fe una vez dada y por todas a la fe, a los santos y nunca ha añadido nada. Creemos que el Señor nos dirige nuestros corazones al impulsar nuestros corazones en cierta dirección. El Espíritu de Dios nos guía en cierta dirección. Pero cuando primero comencé a tratar de evaluar el movimiento carismático hace muchos años atrás, en los 70s, la primera cosa que hice fue hablar del asunto de la idea de que permiten que haya revelación posterior. Esto para mí era lo más serio. Porque si tú dices que hay más revelación de Dios y tú lo estás recibiendo, entonces hay confusión y que no se puede resolver porque eres una autoridad que está al mismo nivel de la Biblia, que hay cerca de las 50 otras personas que recibieron un mensaje de Dios y es muy diferente que haya cerca de ellos. Creo que el Señor sabía que tenía que haber un comienzo y un fin en la revelación. Y eso es lo que es la canonicidad. Esa es la razón por la que la Iglesia reconoció 66 libros en la Biblia. Me encontré con un líder carismático que mantenía una pila de toda su revelación y podía ver las revelaciones y decirte lo que Dios le dijo a ella. Y algunas de esas revelaciones simplemente repetían lo que estaba en la Biblia. Pero cada vez que no repetían lo que estaba en la Biblia, esa era una mentira, porque no era una revelación.
Entonces entendí que ahí es de donde venía el poder. El poder viene porque la gente piensa que Dios les habla a ellos, que Dios les dice los secretos de Él, que les da visiones y sueños y revelaciones. Y ese es el problema más mortal en el que puedo pensar, porque ahora no sabemos dónde está la autoridad. Y me acuerdo cuando leí un escritor carismático que dijo: cuando Tom o Sally dicen así dice Jehová, sabemos que o es verdad o no lo es. Deja de decir, I'm fine, thank you. es demasiado básico. Alto ahí. ¿Sabías que puedes? Bueno, eso no es útil. Asumir en primer lugar que Dios le dijo a Tom y a Sally algo que nunca le dijo a nadie más, o pensar que Él podía decirles algo que no tenemos manera de certificar o validar eso. Entonces, eso me metió en eso. Y lo segundo fue esto. Siempre sabía que los carismáticos tenían teología mala. Si no hay nada más, negaban la seguridad del creyente. Si negabas que un creyente que es salvo es permanentemente salvo, entonces crees que la salvación es por obras. Porque si yo tengo que mantener segura mi salvación, entonces es por obras. En segundo lugar, confundes la idea de la imputación. O mis pecados estuvieron en Cristo cuando murió, o no lo estuvieron. Si le fueron imputados a Cristo en su muerte, y Dios tomó mis pecados y los colocó en Cristo, entonces Él pagó por ellos. Entonces, si tú me dices que puedes perder tu salvación, entonces, ¿qué está pasando en la cruz? Nada fue imputado a Cristo, lo cual entonces crea caos en la expiación. Entonces, cuando tienes a alguien que está enseñando teología mala, Dios no va a revelarse a sí mismo a ellos. Dios no va a dar poder milagroso a un falso maestro. ¿Por qué Él haría eso? Porque incluso con los apóstoles, el poder milagroso era para validar que ellos eran los verdaderos maestros. Y cuando los apóstoles se desvanecieron, los milagros pararon. Fueron las señales de un apóstol. Señales y maravillas y obras poderosas de un apóstol. ¿Y cómo sabías si tenías a 10 maestros flotando en el tiempo de Cristo? ¿A quién creerías? Bueno, le creerías a los apóstoles que tenían poder milagroso, porque esa era la validación de Dios antes de que la Escritura se escribiera. Si Dios fuera a dar poder milagroso para certificar a alguien, no sería gente con teología mala. ¿Por qué crees que existen tantas pastoras en círculos carismáticos? All right, ladies, buckle down. Muy bien, damas, abróchense el cinturón. Mira, regresa al huerto. Satanás sacó a Eva de abajo de la autoridad de Adán, la aisló y la desvió. La raza cayó. Y yo creo que la Biblia es muy clara en el asunto de que los hombres y las mujeres son iguales en Cristo, son iguales en valor, en dignidad, igual en honor, en respeto, igual en ser amadas, pero en el diseño de Dios, el orden de Dios, las mujeres deben ser protegidas por la fortaleza y convicción del hombre. Y yo creo que tanto de lo que Satanás hace, lo hace a las mujeres. Y yo creo que parte del desarrollo del movimiento carismático a través de los medios masivos de comunicación fue que los hombres estaban trabajando y las mujeres estaban viendo TVN en la tele. Pero si vas a tener teología mala, entonces las mujeres van a querer meterse en eso. Entonces, si no vamos a seguir la Biblia, entonces ¿cómo detienes que las mujeres prediquen y guíen el movimiento? La mayoría de los movimientos carismáticos fueron comenzados por mujeres. Amy Simple, McPherson, Catherine Coleman, mujeres así. That's where most cults. En la mayoría de las sectas. ¿Qué consejo darías a una persona que asiste a una iglesia carismática porque no encuentra una iglesia sólida en su pueblo? Entonces,
La mejor manera de ver eso es ver a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Si estuvieras en esas 7 ciudades en Asia Menor, había una iglesia. 5 de esas 7 no eran buenas, ¿verdad? Digo, tienes a la iglesia muerte, Esmirna, tienes Sardis, más bien tienes a la iglesia que escupe de su boca, tienes a Pérgamo, Tiatira, la iglesia que hace concesiones, tienes 2 iglesias buenas. Incluso Éfeso había dejado su primer amor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le dice a los fieles en esas iglesias? Él pronuncia bendición sobre ellos. Él dice, mantén tu ropa limpia, voy a protegerte y voy a hacerte que puedas sobrevivir de manera segura. Entonces, creo que hay lugares y tiempos cuando el Señor entiende que su pueblo está en un lugar malo y no tiene una oportunidad de estar en ningún otro lugar. Si solo hay una iglesia en la ciudad en Asia Menor, tenías que ser parte de ella y tenías que mantener tu ropa limpia en medio de todo ese caos. Y el Señor iba a honrar eso. Pero si tienes otra alternativa y hay una iglesia fiel ahí cerca, necesitas hacer de eso, pasarte ahí, pero si eso es lo único que hay, necesitas hacer un testimonio para la verdad en esa situación.